Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en este día especial, un día muy hermoso, un día muy glorioso, ya que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo el mundo cristiano se está regocijando en este día, en todo el mundo, celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un gran gozo, es una gran victoria de que así como Cristo resucitó, que son las primicias, así también nosotros algún día resucitaremos con Cristo cuando partamos de este mundo y estaremos en su presencia para siempre y para toda la eternidad. Un saludo a todos los que nos están mirando a través de estas redes sociales. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestros familiares, a cada uno de nuestros sobrinos que están por allá en Juárez, en Monterrey, en Torreón, en Chávez, en Santana, Sonora, y hasta donde alcance la señal, en Tepic, Nayarit. Un saludo también a nuestro hermano Waldo, y a todos los hermanos en Cristo que ahora podemos vernos, tanto de aquí para allá y de allá para acá también. Y es algo muy, muy bonito y muy especial de poder vernos
y saber, ¿verdad?, que estamos en un mismo sentido y estamos en el mismo gozo también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias a Dios porque a pesar de lo que está sucediendo alrededor del mundo entero, las cosas de la pandemia, la epidemia y todo lo que está sucediendo, nosotros seguimos adelante, seguimos firmes, como dice el canto, firmes y adelante. Así que saludamos a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales, sea el Facebook, sea YouTube, o estamos en la televisión también aquí local de Phoenix, Arizona, en el canal 38.3, todos los días a las 8 de la noche. Tenemos programación local, así que damos gracias a Dios porque Dios nos da estos privilegios, estas oportunidades y de poder llegar hasta sus hogares, a donde ustedes se encuentran, y darles una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de amor y de gracia, porque es lo que Dios nos ha dado a nosotros también. Lo que de gracia hemos recibido, pues también lo compartimos. Vamos a celebrar la Santa Cena ya al final, cuando estemos terminando nuestra programación. Si quiere participar en la Santa Cena, pues tenga una copita de jugo de uva y un panecito, y ahí lo vamos a participar juntos la Santa Cena. Si usted tiene alguna petición o alguna necesidad que quiere que oremos por cualquier petición o cualquier necesidad, pues mándenosla a través de la información que estamos dando a través de estos medios de comunicación. Y aquí estamos para servirles, y estamos aquí, ¿verdad?, a sus órdenes. Estamos en Phoenix, Arizona. Tenemos nuestra iglesia aquí en Phoenix. Tenemos nuestros servicios los domingos, entre semana también. Un saludo a los hermanos locales, a mis hermanos de la iglesia Principio Nuevo. Un saludo, ya que ya van como 2 domingos que no nos hemos reunido en nuestro templo, como lo hemos hecho de costumbre, pero todo obra para bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien, así que estamos realmente gozosos de que nos están viendo muchas personas. Algunos no los conocemos, algunos pues los conocemos, pero ahorita en este momento estamos hablando a multitudes de personas. Y cuando estamos en la iglesia, pues es solamente nuestro grupo. Así que gracias a Dios por estos medios de comunicaciones donde podemos llegar a sus hogares, llegar aún si anda por ahí haciendo algún mandadito en el campo, manejando, ¿verdad? Nada más que no nos mire si anda manejando, porque es peligroso, pero ahí en su hogar, gracias a Dios que nos da este medio de comunicación. Una de las profecías de los últimos tiempos, dijo el profeta Daniel que la ciencia aumentará, y realmente nos ha tocado a nosotros poder ver cómo la ciencia ha aumentado en todo el sentido de la palabra. Y cómo se ha avanzado tan rápidamente la ciencia, redes de comunicaciones, la tecnología, la industria, y todo es un desarrollo tremendo. La exploración que los científicos andan haciendo por allá en el espacio también, explorando los planetas que están cercanos, las galaxias y todo eso. Creo que ya estamos acercándonos a la venida de Cristo Jesús, y para ello pues
tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para cuando Cristo venga o para cuando Él nos llame a su presencia. Quisiera compartir con ustedes acerca de este día tan especial que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que es el triunfo más grande que el cristianismo puede celebrar, y no creo que haya alguna religión que lo celebre como nosotros lo celebramos. Y tenemos las pruebas, ¿verdad?, en la palabra de Dios de que Cristo resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que Él dijo. Entonces, para nosotros hemos creído, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nació de la Virgen María, el que fue concebido por el Espíritu Santo, el fundador del cristianismo, ese Cristo que fue crucificado en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos, y que ahora vive y reina para siempre, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay grandes religiones, hay grandes movimientos que se han levantado a través de la historia de la humanidad, grandes religiones que tienen sus fundadores como Mahoma, Buda, Confucio, religiones a nivel mundial, pero los fundadores están en la tumba todavía. Ahí están ellos esperando la resurrección de los muertos. Pero el cristianismo, el fundador del cristianismo es Cristo Jesús, es la cabeza de la iglesia, como dice la palabra de Dios, y Él sí murió y estuvo 3 días en el sepulcro, pero Él resucitó y Él vive. Y cada creyente, cada cristiano puede testificar que Cristo vive. Él mismo lo dice en su palabra. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también Él dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así que ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que estamos esperando algún día, ese es el Cristo donde reinaremos con Él para siempre y para toda la eternidad. Tenemos en Corintio algunas lecturas que vamos a leer. Si gustan acompañarme ahí en su casa, si tiene su Biblia, pueden buscar allí en Primera de Corintios capítulo 15, donde vamos a estar dando algunas lecturas que hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta lectura pues fue escrita por el gran apóstol Pablo, que vivió como unos 20-30 años después de Cristo, después de su conversión que él tuvo, y él habla especialmente acerca de la resurrección. Así que en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si no hubo resurrección, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación y nuestra fe es vana. Y también dice, ¿verdad?, el verso 15,
y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Así que si Cristo no resucitó, entonces la categoría del cristianismo vendría a ser como cualquier otra de las religiones grandes de hombres que quedaron sus nombres en la historia. Pero la palabra de Dios, tenemos pruebas, ¿verdad?, de que Él resucitó y de que Él vive, y la experiencia de cada creyente que siente en su corazón la presencia de Cristo en su corazón es viva. Pero aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Como dice el verso 17, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, y eso es lo que el enemigo quiere meter mentira en la mente de la persona para que piense que Cristo no resucitó, ¿verdad? Pero Cristo resucitó, aunque el hombre no lo crea, Cristo resucitó, y Él vive para siempre y para toda la eternidad. Y por eso Pablo dice aquí en el verso 20 de 1 Corintios 15, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí vemos, ¿verdad?, claramente que Cristo resucitó. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué él escribió estas escrituras? Porque Pablo tuvo una experiencia muy personal con Cristo. A él no lo podían engañar nadie, porque Cristo tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, y él, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, él quedó ciego. Él escuchó la voz de Cristo, y Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Y en el resplandor de la gloria de Cristo, entonces cegó los ojos del apóstol Pablo, y quedó ciego hasta que fue a Damasco, a donde él iba persiguiendo a los cristianos, en Damasco, que está en el país de Siria, y ahí él recibió su vista, y de allí él fue cambiado y transformado su vida completamente. Después de haber sido un perseguidor de Jesucristo, ahora era uno de los grandes hombres del cristianismo, el apóstol San Pablo. Él escribió casi la mitad de todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, las cartas que él escribió, los viajes misioneros que él hizo para Europa, para el Asia, ¿verdad? Porque a él no lo iba a engañar nadie, porque él sabía que Cristo había resucitado, porque tuvo esa experiencia con él. Él tuvo ese encuentro con Cristo, y ese es exactamente el encuentro que cada cristiano ha experimentado en su vida, cuando ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y entonces su vida es cambiada, su vida es transformada por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y hay muchos testimonios, hay muchos testigos de ese poder, del poder de Dios. Y usted quizá lo ha visto, usted lo ha escuchado, o usted mismo es un testigo acerca del poder de resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi padre era un alcohólico, y Dios lo cambió y Dios lo transformó. Después de ser un alcohólico mal hablado, él predicaba en las calles allá en Francisco y Madero, Coahuila, de donde nosotros somos, de nuestra tierra, y no se avergonzaba del Evangelio,
porque así como Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y después al griego. Así que esos son los testimonios actuales en nuestros tiempos de ese poder sobrenatural de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado, venimos a ser al nivel de cualquiera de las religiones de este mundo, porque sus fundadores están en la tumba, esperando el día de la resurrección, pero Cristo resucitó. Así que damos gracias a Dios, porque así como el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, nosotros personalmente hemos tenido esa experiencia también. Yo la tuve esa experiencia hace 60 años, allá en la ciudad de Nogales, Sonora, México. Tenía 18 años, estaba en mi juventud cuando yo tomé esa decisión, cuando Cristo Jesús vino a mi corazón y me perdonó mis pecados y me salvó, cambió y transformó mi vida, y desde ese momento, hace 60 años, mi vida ha sido cambiada y transformada. Y Dios lo puede hacer con usted también, si usted no ha tenido esa experiencia con Cristo. Yo le recomiendo que acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque no hay otro camino, no hay otra forma de acercarnos a Dios, no hay ninguna religión de este mundo, no hay ninguna creencia, no hay ninguna filosofía, no hay ningún pensamiento. Los ateos pues mucho menos, porque no creen en Dios. Entonces, ¿cómo se pueden salvar si no creen en el Salvador, el Cristo resucitado, el cual está en la palabra de Dios? Entonces vamos a leer otros versos más. Vamos a ir a el según San Mateo para ver algo de la historia de ese día, de esos días cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. En el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 2, dice la palabra del Señor: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí vemos claramente que vino un ángel del cielo, allí donde estaba la tumba de Jesús. Hubo un terremoto fuerte, como aquel terremoto que hubo cuando murió Jesucristo, que estuve predicando el jueves pasado. Y entonces dice claramente que el ángel, removió la piedra y se sentó sobre ella. La entrada a la tumba estaba una piedra grande, donde habían puesto el sello del gobierno romano, y allí nadie podía tocar, absolutamente nadie, porque había soldados, había guardias que estaban cuidando la tumba, porque él había dicho que iba a resucitar, y ellos estaban seguros de que nadie iba a robarse el cuerpo de Jesús, de que nadie se lo iba a llevar, que no, él iba a resucitar. Así que los soldados romanos estaban allí con sus armas para que nadie se acercara a esa tumba donde estaba Jesucristo muerto, y estaba esa piedra que nadie la podía mover, nadie se atrevía a violar. La persona que se atreviera a quitar esa piedra, ahí estaban los soldados romanos para matarlos, porque esa era la guardia que estaba cuidando esa tumba. Pero ¿cómo fue removida la piedra que estaba tapando la entrada al sepulcro? Solamente un ángel de Dios,
un ángel de Dios que vino de lo alto y que nadie pudo detenerlo, ni la guardia, los soldados, ni el gobierno de Roma, ni los emperadores pudieron hacer lo que Dios estaba haciendo en ese día de la resurrección. El ángel, uno de los ángeles de Dios vino, bajó y hubo un temblor, quitó la piedra y quedó abierta el sepulcro de Jesús para que la gente que pudiera ver de afuera para adentro mirara de que ya la tumba estaba vacía, de que ya el cuerpo de Jesús ya no estaba y no tenía que quitarse la piedra para que Jesús saliera. No, él salió aún antes de que la piedra fuera removida. Y la prueba está cuando los discípulos estaban encerrados allí porque no habían creído que Jesús había resucitado, mucho menos el apóstol Tomás, ¿verdad? Que no creía. Él decía solamente: cuando yo ponga mis dedos en sus llagas voy a creer. Cuando ellos estaban ahí encerrados con temor de lo que estaba pasando, Jesús, las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, y Jesús se aparece en medio de ellos. Entonces, por eso les digo que realmente no era necesario que la piedra fuera quitada para que Jesucristo saliera de ese sepulcro. Ya cuando la piedra fue quitada, ya Él ya había resucitado. El primer día de la semana, el domingo, como nosotros estamos celebrando hoy en día. Entonces, eso es lo que nos dice aquí en Mateo capítulo 28 y verso 22. Entonces, cuando vieron esto, los soldados se asustaron al ver a ese ángel poderoso, al sentir ese terremoto que se estaba moviendo la tierra. La piedra, el ángel la quitó. Ellos podían ver que la tumba estaba vacía, que el cuerpo de Cristo ya no estaba allí. Hubo un temor en ellos de lo que estaba pasando. Entonces ellos rápidamente se van a donde están los principales sacerdotes, el Sanedrín, porque ellos fueron los que mandaron crucificar a Jesús. Ellos fueron los que fueron ante Pilato para que mataran a Jesús, porque él era el Hijo de Dios, porque él había dicho que era el rey de los judíos. Así que los soldados van rápidamente en ese momento para presentarse ante los sacerdotes, los escribas, los fariseos, de lo que ellos estaban mirando. Ellos eran testigos de lo que estaba pasando. Entonces, allí en el capítulo 28, donde estamos en Mateo, el verso 11 y el 13, vamos a leer lo que estamos diciendo. Dice mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los principales sacerdotes dieron mucho dinero a los soldados. Y le dijeron: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, o sea Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho
se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí vemos una gran mentira de lo que estaban haciendo los principales sacerdotes, escribas, fariseos, el grupo religioso que había mandado crucificar a Jesús, y lo hicieron, como quien dice, en secreto. Le dieron mucho dinero a los soldados para que ellos dijeron, no, los discípulos vinieron de noche y se llevaron el cuerpo de Jesucristo. Amados, esa es la mentira más grande que el mundo ha inventado hasta hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree que Jesucristo ha resucitado, y que no saben qué pasó con el cuerpo, que se lo llevaron los discípulos, que desapareció, y como dice aquí claramente, ¿verdad? Le dijeron los principales, díganle ustedes que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo sus discípulos cuando estaban dormidos. Esa es la gran mentira que ellos iban a decir. ¿Por qué? Porque recibieron dinero y iban a echar una mentira. Bueno, si acaso ellos fueron ante el gobernador y le dijeron lo que había pasado, que supuestamente se habían quedado dormidos, los cuales no era cierto. Claramente hemos leído aquí claramente que ellos vieron al ángel que había venido, había quitado la piedra y se había sentado sobre la piedra, claramente. Pero fueron ante los religiosos, el grupo religioso, y le dijeron, díganle que vinieron los discípulos, los apóstoles, y se robaron el cuerpo. Ahora, un soldado no podía dejar libre a ningún preso, mucho menos a un muerto. Realmente, Cristo estaba muerto. ¿Cómo se escapó? Ahora ellos estaba prohibido dormir. Ellos eran los guardias, ellos eran los centinelas. Ellos tenían que estar sus ojos abiertos de que nada iba a pasar esa noche. Entonces, y si fueron y contaron esa mentira de que estaban muertos, estaban dormidos, perdón, y de que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo, entonces ellos tuvieron que pagar con su propia vida. ¿Por qué? Porque un soldado no debe de dormir cuando está haciendo guardia. Y si ellos se durmieron y si creyeron a esa mentira, entonces ellos tuvieron que pagar con su vida. Pero ya sabemos claramente que era una mentira que habían inventado el Sanedrín, el concilio, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos también. Entonces, lamentablemente hay personas que no creen en la resurrección. Unos son los ateos. Los ateos, por eso le llaman ateos, porque no creen en Dios. Entonces, si no creen en Dios, pues ¿cómo van a creer mucho menos en la resurrección? Pero ellos pueden creer a través de una revelación que Dios les revele a ellos claramente, ¿verdad? Una experiencia de que Cristo está vivo y de que Él es real. Entonces, vamos a ver, a ir al Evangelio de San Marcos. Vamos a ver en el capítulo 16, que es el último capítulo de Marcos, en el verso 9. Vamos a ver aquí la primera aparición, que dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí va María Magdalena, una de las mujeres que eran muy devotas en el ministerio de Jesús, una mujer muy agradecida porque Cristo Jesús le había sacado 7 demonios. Era una mujer endemoniada, pero por el poder del Espíritu Santo, Cristo Jesús le sacó esos demonios y fue una mujer muy agradecida, y ella le servía a Jesús durante sus ministerios. Y eso es exactamente lo que hace la gente que es agradecida. Cuando Cristo cambia y transforma el corazón de la gente, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea lo que sea, drogadicto, alcohólico, ladrón, mujeriego, lo que sea, y Cristo, el poder del Espíritu Santo cambia y transforma esos corazones, entonces esos corazones son cambiados y transformados y son agradecidos y gastan el resto de sus vidas sirviéndole al Señor. Y es por eso que hoy en día tenemos a esa clase de personas que algún día vivieron lejos de la presencia de Dios, pero ahora están predicando el Evangelio de Jesucristo y dando el testimonio de lo que Dios hizo en sus corazones. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están viendo a través de estas redes de comunicación, ya Cristo Jesús hizo la obra en usted y usted está agradecido y usted le está sirviendo a Dios. Gracias a Dios por ello. María Magdalena fue la primera que se le apareció Jesucristo, de acuerdo a la lectura que hemos leído en el capítulo 16 de San Marcos. Entonces, gracias a Dios, porque eso es el agradecimiento de lo que Dios hace. Y eso fue la primera aparición, pero hubo más apariciones también. Allí vamos a ir al Evangelio de Lucas, porque en los 4 evangelios tenemos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces allí en el Lucas capítulo 24 vamos a leer el verso 5. Aquí es donde las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús y llevaron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, pensando de que allí iban a encontrar el cuerpo de Jesús y iban a ungir su cuerpo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero aquí en el Lucas capítulo 24 y el verso 5 dice la palabra de Dios: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es lo que los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lamentablemente mucha gente anda buscando las religiones, andan buscando a Dios, ¿verdad?, en lo que realmente ya no es, en lo que ya no existe, ¿verdad? ¿Cómo usted va a buscar a Dios a través de las religiones que ha sido hecha por el hombre? Entonces, como que no tiene sentido, ¿verdad? Las religiones que el hombre ha tratado de llegar a Dios a través de las religiones, de lo que el hombre cree, de lo que el hombre piensa, ¿verdad? Cuando ya Dios puso ese plan divino desde antes de la fundación del mundo, de lo que iba a hacer con su Hijo Jesucristo, y que iba a ser transformado, que iba a nacer de la Virgen María, y que iba a hacer milagros, de que iba a darse a conocer a su pueblo allá en Israel, que iba a morir crucificado y que iba a resucitar.
¿verdad? Para poder fundar su cristianismo y para que todos aquellos que creyeran en él pudieran ser levantados y llevados a la presencia de Dios. Entonces, por eso el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mucha gente se queda allí buscando entre los muertos al que vive, cuando él ya vive, él ya está sentado a la diestra de Dios Padre, él ya vive en el corazón del creyente. Jesucristo vive, él dijo que iba a mandar el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Él mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el mundo todavía no se acaba, y él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Entonces él vive, Cristo vive. No es una religión muerta, no es una religión que levantó un hombre y el hombre se murió, el fundador, y está allí en el sepulcro, ahí están sus restos. No, Cristo está a la diestra de Dios Padre. Él se manifestó a sus discípulos, él se manifestó a sus seguidores, y a 500 hermanos también, dice la palabra de Dios. Es decir, él hizo esas apariciones. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Enseguida, si pueden buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, capítulo 11, versos 25 y 26. Estas son palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas palabras Él las dijo cuando Él resucitó a Lázaro, cuando Lázaro ya estaba muerto por 4 días. Así que vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 11, el verso 25 y el 26. Y dice la palabra de Dios, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo a María y a Marta, la hermana de Lázaro. Entonces, ahí claramente dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En otras palabras, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Algún día vamos a morir, este cuerpo va a morir, somos humanos, pero algún día este cuerpo va a resucitar también con Cristo. Cuando Cristo venga en gloria y los muertos sean resucitados, como dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces seremos resucitados, seremos levantados cuando venga Cristo para resucitarnos, para llevarnos a su reino celestial, para estar en su presencia. Aquí dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que, amados, esa es la esperanza que tenemos algún día. Ninguna otra religión le va a dar esta esperanza. Ninguna otra religión le va a dar esta garantía. Usted puede estar en todas las religiones del mundo, pero no va a tener esta experiencia que Cristo hace en el corazón de la persona. Una transformación, un cambio de su mente, un cambio de su corazón. Ninguna otra religión. Las religiones solamente lo lavan, lo limpian, pero el pecado permanece. Y el único que puede quitar ese pecado del corazón de la persona es solamente a través de la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz. Entonces ese pecado es quitado, es borrado, y nuestros pecados son como la grana. Por eso dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué promesas tenemos en la palabra del Señor? Entonces vamos a ir a San Juan, ahí donde estamos, vamos a ir al capítulo 20 de San Juan. Ya estamos terminando nuestro mensaje de esta mañana. Aquí en el capítulo 20 vamos a leer del 26 al 28. Aquí en esta experiencia tenemos cuando Tomás no creía que Jesús había resucitado. Así como hoy en día hay mucha gente que no cree que Jesucristo resucitó. Tomás dijo, si yo puedo meter mis dedos allí donde lo crucificaron y pudiera meter mi mano allí donde le clavaron la espalda y en su costado, entonces yo voy a creer. Y eso es lo que dijo Tomás, Tomás el incrédulo. Tomás era uno de los apóstoles de Jesucristo. Y quizás hoy en nuestros días hay muchos Tomáses también que no creen. Pero vamos a ver lo que cuando Cristo Jesús se presenta delante de él y cuál es la reacción de Tomás. Dice en San Juan capítulo 20, el verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aquí está. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas. Él entró estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, aquí se dirige a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Allí él había creído, porque había visto el poder sobrenatural, la presencia visible de Cristo Jesús, su cuerpo resucitado. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como dice el verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Son bienaventurados. Nosotros porque no vimos, pero hemos creído en Jesucristo. Vamos a ir ya en lo último, en el capítulo 15, vamos a ver en el capítulo 15 de primera carta de los Corintios que escribió el apóstol San Pablo, primera de Corintios. Vamos a ver el versículo 8. Vamos a leer vamos a ir del verso 3 en adelante. Esto es lo que escribió el apóstol San Pablo acerca de Jesucristo y acerca de las apariciones que él tuvo y acerca de cómo él se apareció a él también. Entonces dice 1 Corintios 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, profecía cumplida, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, otra profecía cumplida, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, verso 8, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Jesús se apareció al apóstol San Pablo. Porque dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él persiguió a la iglesia de Dios. Él perseguía a los cristianos. Él los mandaba matar. Él no creía en Jesucristo. Él tenía odio hacia los cristianos. Él no creía en Jesucristo. Y es por eso que Cristo Jesús se le tuvo que aparecer personalmente para que él pudiera entender lo que él estaba haciendo era en contra del plan divino de Dios. Y exactamente hoy en nuestros días es lo que hace la gente. Muchas cosas están haciendo que están en contra del plan divino de Dios, hasta que Cristo Jesús se revela de una manera a esa persona y puede entender y conocer que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia con Cristo. Entonces, amados, aquí vemos claramente algunas de las apariciones, especialmente la de los apóstoles, las mujeres, la de los 500 hermanos, pero sobre todo la del apóstol Pablo, que era un perseguidor. Él se llamaba Saulo antes de convertirse, Saulo de Tarso. Ahora es el apóstol San Pablo, y él escribió casi la mitad, más o menos la mitad de todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo, yo le recomiendo que lea los libros de él, que él escribió en el Nuevo Testamento. Muy bien, amados, antes de terminar, pues quiero hacerle la invitación de que acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No malgaste su vida, no viva más aparte de la presencia de Dios, porque su vida no va a tener sentido, no va a tener propósito. Usted tiene que conocer por qué vive, por qué Dios vino a usted a este mundo. Tiene que tener esa experiencia como la tuvieron los apóstoles, como la tuvo el apóstol San Pablo, y como muchos de nosotros la hemos tenido también. Así que es una oportunidad que Dios está dando a usted, porque usted necesita a Cristo. Quizás necesita una sanidad física, quizás no ha creído por las experiencias malas que ha tenido en su vida, no le encuentra sabor a la vida, pero Dios lo trajo para que usted mirara este programa y usted pudiera acercarse a Dios, pudiera experimentar la presencia de Dios y ese cambio transformador que solamente Cristo le puede dar. Así que vamos a entrar a celebrar la Santa Cena. Aquí tenemos la copa y aquí tenemos el pan también de la última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer alguna escritura que el apóstol San Pablo escribe aquí en cuanto a la Santa Cena. Así que vamos a leer en Primera de Corintios, donde estamos ahí, pero vamos a ir al capítulo 11. Nomás denle un poquito vuelta hacia atrás, capítulo 11 de Corintios, y vamos a leer algunas recomendaciones primeramente que el apóstol Pablo nos hace antes de tomar la Santa Cena. Así que escuche claramente lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo acerca de estas recomendaciones que él nos hace antes de tomar la Santa Cena. Primero de Corintios capítulo 11, principiamos con el verso 27.
Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que no debemos de tomarla indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces hay que tener cuidado con lo que es uno de los de hecho es uno de los sacramentos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos dejó a nosotros la iglesia para hacerlo. El verso 30 dice, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así que dices, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que tengamos nuestro corazón preparado para tomar la Santa Cena o la Última Cena, el nuevo pacto del sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, para tomarlo con reverencia. Así que si está preparado, vamos a leer ahí en el mismo capítulo, el verso 23. Así que vamos a leerlo y vamos a participar de la Santa Cena. Y dice el apóstol Pablo, capítulo 11 de Corintios, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí está. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, o sea, lo partió a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que lo hacemos con reverencia delante de la presencia de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios a través de los escritos del apóstol San Pablo, de lo que él recibió, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El verso 25. Asimismo tomó también la copa. Aquí está. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos y demos gracias a Dios. Gracias te damos en esta mañana que nos has dado, Padre. Todo lo hemos hecho de acuerdo a tu palabra que está escrita. Gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más celebrar estos días tan especiales. Señor, que por miles de años el pueblo, tu pueblo Israel, lo ha celebrado. El cristianismo los ha celebrado por 2020 años. Y lo hacemos en reverencia, en humildad delante de tu presencia. Y oramos por todos aquellos que nos están mirando a través de estos medios de comunicación. Bendito Dios, los pones en tus manos, tú los conoces, tú sabes quiénes son. Bendito Padre, si son salvos, si no son salvos, si son creyentes, si son incrédulos, si son ateos. Señor Padre, tú los conoces, tú los amas. Tú moriste en la cruz por ellos, en la cruz del Calvario. Tú resucitaste también
que es el clímax del cristianismo, para llevarnos a tu presencia algún día, para estar contigo. Algún día este cuerpo resucitará, lo mismo que tu cuerpo resucitó también, Señor, y estamos en tus manos en esta hora, Señor Padre, hasta donde alcance la señal, hasta donde llegan, Señor, estas comunicaciones, estas olas de comunicación, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo y oramos como es la oración del Padre nuestro, que tu voluntad se haga hecha en el cielo como en la tierra. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Sea toda la honra y toda la alabanza para siempre y para toda la eternidad. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Así que estamos despedidos y comuníquese con nosotros.